Bienvenidos al curso del oro en fundamentales, donde vamos a ver cómo este precioso metal se mueve en momentos de alta volatilidad cuando hay estas noticias, pero hay que entender que ciertas noticias nos pueden ayudar a tener una dirección, pero también entender que no todas las noticias nos va a dar la dirección que nosotros querramos. Muchas veces este metal va a tener que primero buscar esa liquidez para tomar recién esa dirección. Pero por lo general de un 70 a un 80% se dan los movimientos que vamos a ver en los siguientes capítulos de este curso. Como bien sabemos, pues el oro se considera un activo refugio, ya que mantiene en estos periodos de incertidumbre, en estos periodos donde hay mucha, digamos, volatilidad por motivos de, por ejemplo, en una depresión económica o también algún evento pues negativo en la economía de un país, es donde entran estos momentos donde los traders inician a entender que este activo se convierte en un refugio, ¿no? Y por ello hay que entender que en los mercados vamos a ver cómo se negocia este metal y también cómo puede moverse especialmente en esas noticias que crea alta volatilidad. Por ello, vamos a ver, antes de entrar a los gráficos, vamos a ver primero la teoría, que es un punto muy especial antes de ver por qué va a subir o por qué va a bajar, porque entendamos que hay una lógica detrás de estos movimientos. Por ello, vamos a buscar esos puntos claves o esos, digamos, esa herramienta que nos puede ayudar a entender cuál probablemente podría ser el movimiento del oro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero qué son los bonos de deuda pública, que ustedes lo pueden buscar como US10Y en, ¿cómo se llama?, en TradingView, para que puedan encontrar el gráfico de los bonos. En este caso hay que entender, nosotros vamos a ver siempre los bonos, principalmente los bonos a 10 años. Hay bonos de 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, pero no vamos a enfocar la de 10 años, que por lo general pues es lo que muchos economistas y analistas lo usan como un indicador pues principal, pero muchas veces va a haber esa comparación con la rentabilidad que brinda un bono a 10 años con una de 2 años o 3 años. ¿Ok? En este caso, primero hay que entender qué son estos bonos de deuda pública, que es muy importante para nosotros ver el movimiento en el oro. ¿Ok? Entonces, para iniciar, pues estos son instrumentos también financieros que te emiten, en este caso el gobierno, para que puedan financiar sus gastos, ¿ok? Y es por ello que nosotros pues vamos a financiarles, literalmente como prestarle al gobierno dinero para sus proyectos, ¿ok? Entonces es por ello cuando nosotros le prestamos dinero, en este caso a los gobiernos, ¿ok?, ellos nos van a emitir unos bonos. Y esos bonos nos dan a nosotros como inversores y cada bono da una rentabilidad. Para esto, en paréntesis, hay que entender que los bonos de deuda pública se dice que es una de las inversiones más seguras, pero hay que entender que también en cada inversión va a haber un riesgo, hay que entender ello. Pero es una de las inversiones, digamos, con menos riesgo a que puedas perder todo tu capital, pero hay que entender que siempre va a haber esos riesgos, ¿no? Pero es mínimo en este caso. Entonces, cuando nosotros compramos un bono de deuda pública, en pocas palabras, como dije al inicio, estamos prestando el dinero al gobierno y en este caso el gobierno nos va a pagar pues un interés cada cierto tiempo. Generalmente pueden ser trimestrales, pueden ser anuales, semestrales. En este caso hay que entender que cada tipo de bono puede tener una forma de, digamos, del pago en su parte de interés. Los bonos de deuda pública ya lo llamemos como una inversión a plazo, digamos, plazo fijo, ¿ok? Y esto pues hay que darnos cuenta que es muy diferente a lo que es a la renta variable, por ejemplo, como el mercado de las acciones, digamos, en comprar también índices, ¿no?, que son variables.
Estos bonos, en este caso, como bien podemos ver aquí, son inversiones, como bien dicen, seguras, ¿ya? Porque pues en este caso estás prestando al gobierno, ¿no? Tienes menos riesgo que no te paguen. En este caso vas a generar pues un profit gracias a los pagos de interés. Además, como bien dice ahí, los bonos pueden variar de precio dependiendo en el momento y tiempo que estás comprando, y es por ello pues que es muy importante entender los bonos del tesoro en estos momentos o también a futuro. Por ello pues hay que entender que si tú le prestas dinero al Estado, el Estado pues te tiene que pagar por ese tiempo que le estás prestando, y en ello pues nosotros nos podemos dar cuenta que se basa la parte de los bonos de deuda pública, ¿ok? Después vamos a entender ahora cómo los bonos versus el oro, ya cómo funciona en este caso, porque muchos de ustedes de seguro nunca han visto los bonos, o muchos sí, pero nos vamos a dar cuenta cómo hay esta correlación que puede haber entre el oro y los bonos, ¿ok? Pero en este caso puede variar siempre, pero vamos a entender que existe una relación inversa, ¿no? Si uno sube, el otro baja por lo general, pero hay que entender cuándo esto podría suceder, pero también hay que entender que en la gran mayoría tiene una relación inversa. Hay que entender que hay relaciones inversas a corto plazo y también siempre en el largo plazo. Por ello, cuando nosotros hay que entender que el aumento de incertidumbre económica, o en este caso cuando inicia pues que hay ya desconfianza, ¿no? En los mercados financieros, en este caso las acciones, los índices, los inversionistas tienden a buscar activos, digamos, más seguros. En este caso puede ser como el oro, ¿ya? Y también los bonos de deuda pública, porque también son seguros, ¿me entienden? En ellos dos. Entonces hay que entender en los paréntesis aquí, ¿ok? Que el inversionista siempre va a buscar dónde llevar su dinero y tenerlo más seguro, y también buscando una mejor rentabilidad. Es por ello que si inician a tener miedo en los mercados financieros, como puede ser las acciones, digamos más la parte de la renta variable, ¿no? Entonces ahí puede causar, pues digamos, puede afectar, pueden quitar la liquidez de ahí y llevarlo más al oro o a los bonos de deuda pública, y es ahí donde inicia a aumentar, digamos, la demanda, por ende el precio. En estas situaciones, como pueden leer ahí, el oro, como también los bonos, tienden a aumentar su demanda, ¿no? Es por eso que los tengo todo escrito en este PDF, que también se les va a compartir para que ustedes lo puedan tener mapeado y puedan iniciar a leer y tenerlo ya más en cuenta en su momento de análisis, ¿no? Sin embargo, como bien dice ahí, los mercados financieros cuando son más estables y los inversores tienen mayor apetito al riesgo, es ahí donde inician a entrar nuevamente pues a lo que es a la renta variable, como las acciones, los índices y todo esto. Por eso en esta circunstancia la demanda del oro y el bono público ya inicia a disminuir. Por ello ustedes ven, ¿no? Cuando inicia a mover el capital del oro, inician a moverlo por ejemplo al bonos, muchas veces el oro cae y los bonos suben. Pero esa liquidez está entre estos dos que tienden a ser más, digamos más un refugio, ¿no? Ante momentos pues de incertidumbre. Entonces, muchas veces, si hay también incertidumbres ya en la economía, van a iniciar a migrar más al oro o viceversa. Pero siempre le están quitando ya la liquidez, digamos, a los índices, a las acciones, porque inician a buscar algo mucho más seguro. Por ello, cuando nosotros vemos muchas veces los bonos subir, vamos a ver también los índices bajar, ¿ok? O vamos a ver muchas veces cuando los bonos suben, también el oro cae. Viceversa, muchas veces vamos a ver cuando los bonos inician a caer, vamos a ver que muchas veces también el oro va a iniciar a caer. Porque, como bien dice ahí, los inversionistas inician a tener mayor apetito hacia, digamos, la volatilidad. Es por ello que inician a migrar a la renta variable y pues la liquidez migra allá.
¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta que la correlación entre el oro y los bonos de deuda pública puede ser que no sea tan constante, pero digamos que en el gran tiempo que he iniciado a seguir estos dos, digamos el oro y los bonos a deuda pública, digamos que en el corto plazo siempre hay, digamos, esa relación inversa. ¿Ok? Entonces es por ello que lo podemos tomar como un buen punto para ver en el oro qué podría pasar dependiendo respecto a los bonos. Entendamos que esto es un punto que nos puede ayudar en esos momentos de alta volatilidad gracias a las noticias que pueden favorecer a los bonos como también no, y liberar esa liquidez y migrarlo al oro. En este caso, cuando los bonos de deuda pública sube el oro, es una de las cosas que siempre me preguntan, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, cuando el valor de los bonos inician a subir, ok, digamos los precios inician a aumentar. Recuerden, una cosa es que suba el valor de los bonos y otra cosa es que suba el rendimiento de los bonos. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Uno es el rendimiento, ya, el otro es el precio del bono, ¿ok? Hay que tener separado estos dos porque son dos cosas diferentes. Entonces aquí, como bien pueden leer, si sube el valor de la deuda pública, ¿ok?, se produce que hay una disminución en sus rendimientos de esos bonos, ¿ok? Como bien podemos ver, los inversionistas están dispuestos a aceptar tasas de interés más bajas a cambio de la seguridad que ofrecen los bonos. ¿Okay? Hay que entender también cuándo el inversionista decide aún seguir en el mercado de los bonos, porque aún no tiene ese apetito de volatilidad y no tiene las ganas de poner en riesgo su capital, y es por ello que migra más hacia los bonos y vamos a ver pues digamos un crecimiento mayor, ¿no? Entonces por ello, cuando el bono se vuelve mucho más atractivo debido a su demanda, ya es muy común que baje el precio en otros activos, como por ejemplo pueden ser los índices, puede ser el oro, para que inicien a invertir en los bonos. Esto se debe a que los bonos inician a ser, digamos, mucho más seguros y confiables en estos momentos pues de crisis o incertidumbres que respaldan en este caso por el pago del gobierno. La venta de oro ya puede ocurrir porque los inversores, por ejemplo, están dispuestos a sacrificar los potenciales rendimientos del oro a cambio de la estabilidad que te brindan los bonos. Hay que entender ello también, porque el oro te puede dar, digamos, como refugio, tranquilidad, porque sabes que a largo plazo muy probablemente siga subiendo el precio del oro, ¿ya? Pero a diferencia de que los bonos te dan una estabilidad. Por ello hay que entender cuándo es apetitoso ir al oro, cuándo es apetitoso ir a los bonos y cuándo es apetecible ir a los índices o las acciones. ¿Ok? Además, como podemos ver, la demanda del oro, ¿ok?, a menudo va a iniciar pues a subir cuando el riesgo ya se vuelve más, digamos, económico o, digamos, incertidumbre en los mercados financieros. ¿Ok? Entonces, por ello hay que entender cuando hay mayor demanda ya en los bonos es porque está iniciando ya, digamos, a tener mayor compatibilidad y tranquilidad en el mercado por parte de los inversionistas. Y es por ello que no hay mucha necesidad de estar en el oro. ¿Okay? Y es por ello que el oro muchas veces tiene sus estaciones donde no hay necesidad y no es atractivo. Por ello que hay que entender que la relación entre los bonos y el oro pueden variar en el tiempo, ¿okay? No es una regla fija, pero por lo general en estos dos pues tiene digamos, una relación inversa. ¿Ok? Ahora, otro punto que tenemos que entender es el dólar, el índice del dólar. Primero hemos visto los bonos, ahora vamos a ver lo que es el índice del dólar. Okay, como bien sabemos, el índice del dólar pues, es un indicador
para nosotros poder ver el valor del dólar estadounidense en relación pues a otras monedas. Estas monedas pueden incluir pues el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense y todo esto, ¿no? Entonces, en el promedio del índice del dólar se calcula tomando la ponderación de todas estas monedas y su función, digamos, en la parte con estas otras monedas es ver la fortaleza, ¿ya? O la debilidad, pues por lo general que está pasando la moneda de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros tradeamos dólar, por eso vemos el índice del dólar, porque nos puede guiar hacia el precio, hacia dónde se está dirigiendo el valor del dólar. Y cuando nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, inicia a subir el DX, ¿ok? Nos vamos a percatar pues cómo con las otras divisas inician a caer, porque el dólar se inicia a fortalecer. Es por ello que es muy importante entender antes de todo esto pues cómo es el índice del dólar y de qué viene, ¿no? Porque eso no muchos saben que su índice es un promedio, ¿ya? En la cual están estas cestas de estas otras divisas. Entonces muchos en el tiempo se han preguntado si dólar sube, oro baja, ¿no? Es lo que hemos visto por lo general ahí en internet, pero hay que entender por qué, ¿no? Hay que también irnos un poco a Estados Unidos, que es uno de los que tiene mayor pues cantidad de oro en su reserva de sus bancos, ¿no? Es por ello que también tiene una gran importancia el dólar pues hacia el oro, pero entre estos dos hay una correlación inversa. ¿Ok? Entonces, número uno, podemos ver que el oro se considera, como siempre hemos visto, pues un refugio en momentos de incertidumbre, ¿ya? De alta volatilidad. Y por ello, cuando sabemos que los inversionistas quieren reducir el riesgo, migran al oro. Pues en estas situaciones hay que entender que cuando el oro inicia a subir de precio, ya lleva una correlación inversa con el dólar y el dólar inicia a perder el valor, ¿no? Ahora, vamos sobre el punto número 2, el valor del dólar, ¿no? Ya hemos entendido cómo es la comparación con estas otras monedas, pero por lo general, cuando nosotros vemos que se aprecia más el dólar, pues inicia a perder pues el valor muchas veces el oro, ¿ok? ¿Por qué? Como bien podemos ver ahí, cuando el dólar generalmente es mucho más fuerte, hace que el oro sea más costoso para los inversores. Ahí hay que entender también sobre el valor del dólar, ¿ok? Por eso no es tan atractivo, lo que puede llevar a disminuir la demanda hacia el oro. Es por ello que muchas veces vemos que el oro cae y el dólar sube. ¿Por qué? Porque para el inversor es mucho más caro comprar oro. Entonces, por ende, no crea mucha demanda hacia el activo refugio, ¿ok? Por parte número 3, la política monetaria y tasas de interés. Punto muy clave para nosotros tomar decisiones, ¿ya? Es que pues cuáles son esas decisiones de la política monetaria, y por lo general las tasas de interés influyen un montón en el valor del dólar. Por consecuencia, pues entendamos que también va a ir hacia el precio del oro. Por ejemplo, si la Fed, en este caso la Reserva Federal, aumenta las tasas de interés, esto puede fortalecer el dólar y presionar a la baja pues en el oro. Por otro lado, la política de flexibilización monetaria o tasas de interés más bajas pueden debilitar el dólar y respaldar el alza del precio en el oro. Es muy importante entender todo esto para saber por qué sube y por qué baja, no solamente ver un gráfico que se dispara y no entender por qué está pasando. Hay que entender más allá de solamente ver el movimiento, sino saber por qué está pasando esto en los eventos pues del mercado financiero. Es por ello que hay que entender que también es muy importante ver la política monetaria para guiarnos respecto al valor del dólar. Ahora que tenemos todo más claro, podemos iniciar. Fundamentales en el oro. Como bien vamos a ver, pues algunas fundamentales, y para mí en las cuales he visto mayor efecto en el oro. Deben haber también muchas otras noticias en las cuales lo pueden aplicar,
pero para mí estas tienen pues un mayor movimiento por la volatilidad que crea la respuesta de cada resultado de estas noticias. Como podemos ver, vamos a ver desempleo y empleo, IPC, tipos de interés, ADP, NFP, PBI y permiso de construcción. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. De seguro muchos ya lo han podido ver en la biblioteca de Dreamers, pero aquí lo vamos a explicar y lo vas a tener en un PDF para que puedas entender por qué con las peticiones de subsidio todos los jueves en las semanas pues hay este reporte y cómo afectan al mercado del oro. En este caso, los datos económicos como la parte del desempleo, las cifras de desempleo pueden influir bastante en lo que es la parte del sentimiento del mercado y por ende puede crear como incertidumbre en ciertos mercados y también puede crear atractivo para poder crear esta demanda hacia pues en el oro. Por ello, tenemos que tener consideración a los siguientes puntos que vamos a ver. Primero, el sentimiento del mercado. Hay que entender que en el sentimiento del mercado está bastante pendiente, digamos, los inversionistas, en el caso de la parte del subsidio por desempleo, porque aquí vamos a ver lo que es una debilidad o una fortaleza en la economía, en la cual puede crear una incertidumbre en la parte laboral. Por ello puede afectar, digamos, en la parte de la tranquilidad de los traders, de los inversionistas, y para nosotros poder entender cómo coger esta oportunidad en el oro. Por ende, cuando nosotros vemos este sentimiento negativo hacia la debilidad económica, vamos a ver que aumenta la demanda en los activos que son más seguros, como uno de ellos puede ser el oro. En este caso, pues es posible ver que el oro muestre una demanda y por ello pueda subir el precio en momentos pues de esta volatilidad que se pone en el mercado. Punto número 2, vamos a ver la parte de la política monetaria y estímulo económico. Hay que entender que las peticiones de subsidio por desempleo también influye bastante en la parte de la decisión de la política monetaria, porque es un buen indicador para poder ver la parte del estímulo económico ya que podrían poner los bancos centrales. Es por ello que es muy importante entender la cantidad de desempleo, si son extremadamente grandes y puede iniciar a causar pues preocupación en la parte de la economía, y es por ello que los bancos centrales por lo general crean pues estímulos. Para ello pueden estudiar lo que es el QE y el QT, que son estímulos que crean pues en esta parte de los bancos centrales para poder entender cómo reducir esa tasa de interés o implementar pues programas de compra de activos. Estas medidas pues pueden crear una alta volatilidad y digamos pues tener impacto en el valor de la moneda y por la parte también del precio del oro. Es importante tener en cuenta que en las peticiones de subsidio por desempleo el precio del oro puede ser compleja, ¿no? Y puede ser pues digamos que influido por muchos más otros factores, pero hay que entender que una respuesta digamos negativa por parte del subsidio por desempleo puede crear una volatilidad en el dólar y por ende llevar también en la parte del oro. En este caso pues nos podemos ver que estos eventos pueden ser afectados, como los movimientos del dólar estadounidense, la inflación. Por ello, para los que me siguen pueden entender que es muy importante entender las peticiones de subsidio para ver cómo se está moviendo también la inflación, la volatilidad en los mercados financieros y la demanda de joyería e industria. Por lo tanto, es necesario entender que pues, la relación entre las peticiones de subsidio por desempleo y el precio del oro puede ser variable. Pero por lo general, cuando las peticiones de subsidio aumentan,
o sea, cuando iniciamos a ver que esta famosa petición de subsidio, la respuesta es mayor respecto a la anterior, por lo general, a mayor cantidad de subsidio por desempleo, crea pues esta incertidumbre en ese momento en el mercado por parte del dólar, y por ende inician los inversionistas a migrar pues en este caso activos refugios, como pueden ser los bonos, como pueden ser también en este caso el oro. Y es por ello es muy importante darnos cuenta que cuando se lanzan estos datos vamos a ver muchas veces que el oro nos puede dar 40, 60, 80 puntos en el movimiento en respuesta de esta noticia. Por ende, cuando las peticiones de subsidio suben, vamos a ver que al momento de crear inestabilidad, también crea demanda hacia el oro. Por ello, cuando las peticiones de subsidio inician a subir, también el oro, en respuesta a ello, puede tener un impacto al alza. Lo mismo cuando se reduce la petición de subsidio, cuando inicia a ser menor respecto al anterior, es muy probable que el oro inicie a ser menos atractivo y se migren pues hacia el dólar, ¿no? Es por ello que cuando es menor y dependiendo cuánto se aleja del valor actual, puede tener un retroceso el oro. IPC, en este caso, pues nos vamos a dar cuenta que los datos a la inflación, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es el índice del precio al consumidor. Es una medida, ya sabemos que todos es una medida que nos ayuda a entender el promedio de los precios de la canasta de bienes y servicios de los consumidores que adquieren con mayor frecuencia. ¿Okay? En este caso vamos a entender que el IPC nos va a ayudar como un indicador de la inflación en una economía. La relación en este caso vamos a encontrarlo entre el IPC y el oro. Puede ser bastante compleja y también puede depender de varios factores. En general, cuando el IPC aumenta, indica que los precios están subiendo. En este caso, pues la inflación inicia a subir en la parte de la economía, lo que puede llevar a una disminución, o sea, bajar, digamos, la parte de adquisición de la moneda. En tiempos de alta inflación, los inversores por lo general buscan un refugio. En este caso pueden ser pues activos como por ejemplo el oro o también los bonos. Como podemos ver aquí, históricamente el oro ha sido considerado una reserva de valor y de protección contra la inflación. Cuando los inversores perciben un aumento de inflación, posiblemente aumenten la demanda en el oro. Por ello, con este, digamos, precioso metal como el oro, ya nos podemos coberturar ante una inflación. Lo que puede llevar a un aumento ya del precio del oro, y es por ello que es una buena opción de ver si la inflación inicia a subir. Podemos ver que el oro puede crear una alta demanda y subir los precios del oro. Como siempre digo, es importante antes de tomar una decisión, es muy importante entender, ¿okay? Entender cómo se mueven, digamos, estos activos antes de tomar una decisión. Es por ello es muy importante darle seguimiento y hacer backtesting al momento cuando se lanzan estos datos de inflación. Y también hay un punto muy importante que después vamos a ver en los gráficos, es cuándo se lanzan. ¿Por qué? Porque si la inflación inicia a subir y ya está en los finales de la inflación, muy probable que ya no cause mucho impacto a estar comprando oro. Por lo general, ahí es donde ya iniciamos a ver dónde se está moviendo la liquidez. Por ello, si iniciamos recién en la tendencia inicial de una, digamos, subida de inflación, es ahí donde probablemente es oportuno migrar en el oro. Otro indicador económico es el NFP. ¿Okay? Aquí también vamos a ver por la parte del trabajo, que aquí sí nos va a medir, digamos, netamente el empleo no agrícola durante el mes anterior. Y digamos que es uno de los puntos más importantes como
un indicador económico en la economía estadounidense. Cuando NFP muestra un incremento en el empleo, generalmente vamos a entender lo que la economía está teniendo una fortaleza y está yendo muy bien. Con esto lo que va a llevar pues es una mayor demanda en algunos activos más riesgosos, como por ejemplo digamos lo que es más las acciones, los índices, digamos más en la renta variable, ¿no? Y puede crear una disminución en activos como los que son mucho más seguros, como puede ser el oro y también los bonos. El precio del oro, por lo general, pues tiene muchos factores en los cuales pues se puede considerar, como vimos anteriormente, la inflación, las tasas de interés y mucho más, pero hay que entender que cuando el mercado inicia a percibir incertidumbre económica, por lo general ahí es donde los inversores inician a buscar activos refugios, que puede ser, como en este caso, el oro. Por ello, muchas veces hay que entender que el informe del NFP nos va a ayudar a nosotros a entender si la economía está mucho más tranquila, mucho más, digamos, en crecimiento. Al inversionista le puede encantar estar en activos mucho más riesgosos. ¿Para qué? Para que puedan tener una mayor rentabilidad, porque recordemos que digamos esas inversiones inversiones con una rentabilidad un poco más fija son las que menos riesgo tienen, pero también menos rentabilidad tienen. Es por ello que hay que entender que si hay un NFP negativo, es muy probable que tengamos pues al oro al alza en ese momento en el cual se lanza los datos económicos. Por ello, pues aquí en cada parte del PDF les estoy dejando unas líneas en las cuales pueden ver cómo se ha lanzado el NFP y nos podemos dar cuenta cómo el mercado ha reaccionado. Pero para ello, para verlo más de cerca, después vamos a verlo en la parte de la práctica. PBI, para lo que muchos no sepan, pues es el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, y en este caso también puede ser un indicador de crecimiento económico en un país, y es por ello que el oro podría pasar a segunda parte si el PBI inicia a ser mucho más fortalecido, ¿no? Mucho mejor. Entonces por ello hay que entender que el PBI nos va a medir, digamos en este caso, el Producto Bruto Interno. Por ello es muy importante entender cómo está la salud de una economía, ¿no? Es por ello cuando nosotros vemos que la economía está mucho mejor, por lo general los inversores les gusta arriesgar un poco más y por ello migran a lo que son las acciones. Y es por ello que cuando está mejor el PBI, el oro puede bajar su demanda ante ser un refugio. Es por ello que cuando veamos aquí con las noticias de PBI, cuando inicia a ser mejor el PBI, muy probablemente el oro tenga pues una caída. Y al revés, si un PBI es negativo, muy probablemente en ese momento de incertidumbre puede ser positivo para el oro. Como siempre digo, es muy importante entender que el oro, entre todo esto, no hay una correlación que es a largo plazo, sino estamos hablando en el corto plazo para nosotros aprovechar esos momentos de movimiento respecto a los datos de cada noticia. Entonces, esto ha sido toda la parte teórica y ahora nos vamos a la parte de la práctica. Bueno, ya estamos en los gráficos, vamos a ver lo que son peticiones de subsidio por desempleo. Para mí es uno de los principales en las cuales he podido testear que puede darse una buena distribución en el movimiento cuando sucede estas noticias. Hay que recalcar que va a haber momentos en los cuales no va a funcionar, como en momentos que le va a tomar todavía un tiempo para que pueda reaccionar al mercado. Por lo general, en este caso lo veo en un minuto. Pero si tú operas a tendencia mucho más grande, también puedes apoyarte porque por lo general en la siguiente hora da un movimiento respecto a lo que se está lanzando
pero también te puedes apoyar en forma de tu estrategia y tener una mejor, digamos, visión en esta parte de esta noticia. Si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos un anterior, una previsión y uno actual. Hay que entender que la anterior ya es los resultados que han salido en la semana pasada. Si ustedes se pueden dar cuenta, sale cada jueves del mes y hay una previsión respecto a ello, ¿no? Y después sale un dato actual. Entonces hay que entender que el mercado se mueve dependiendo cuánto se aleja de la previsión que ellos tienen. Y también depende de cuánto se aleja de la noticia, de lo que ellos especulan que sea, y también de cuál es en ese momento. O sea, si en ese momento es 221, vamos a analizar la anterior, la más última, 221, y se especula que suban que suban las peticiones de subsidio, casi 4.000 peticiones de subsidio se especula, pero nos damos cuenta que bajó a 201. Y esto, ojo, esto es bueno para la economía, ya por ende, como vimos al inicio, no es atractivo hacia el oro, ¿no? Entonces ese movimiento puede causar una ligera, digamos, un ligero movimiento en la cual puedes aprovechar. Entonces, si nosotros vemos que ha bajado de 221 a 201, pero ellos esperan 225, entonces el movimiento en este caso puede ser que pues el mercado pueda tener pues un mejor movimiento respecto a lo que está saliendo, porque es una data muy diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, si sale de 221 y sale 201, como vimos al inicio, si bajan los subsidios de desempleo, el oro se vuelve menos apetecible. Entonces, por ende, debería caer. Para eso, les enseño aquí, yo usaría una estrategia en la cual podríamos buscar el rompimiento, buscando un buy stop y un sell stop, ¿ok? Posicionándonos un minuto a 2 minutos antes del mercado y viendo, gracias a un perfil de volumen que lo pueden encontrar aquí, perfil de volumen con rango fijo, ojo, estoy a 1 minuto, y nos vamos en la última tendencia desde las 7 hasta las 7:30 que es la noticia. Entonces, vemos que hay una tendencia aquí, ¿no? Que viene a la baja, nos damos cuenta, desde más o menos desde las 7 iniciamos tenemos nuestro perfil de volumen y nos traza, recuerden, el perfil debe llegar hasta el momento donde estamos, 7.28 promedio, y nos traza esta línea en la cual nos indica que aquí han inyectado una cantidad de dinero. Y por mi parte yo marco en rangos que promedio puede ser entre 15 y 20 pips, porque vamos a buscar solamente un 1 o 2, no más, para salirnos rápido del mercado. Entonces yo buscaría un 1 o 2, en este caso un promedio va entre 15 y 20 puntos. Recordemos que esta noticia en la brevedad te puede mover entre 30 a 40 puntos. Entonces yo marco un rango donde me sale pues digamos el volumen, tengo un rango en esa zona. Para esto yo aplico de 1 minuto. Si nos damos cuenta, trato de poner entre las últimas velas, trato de poner al menos una distancia aquí de 5 pips y abajo también de 5 pips, y poner un buy stop y aquí un sell stop. Cualquiera de ustedes pueden usar la estrategia que ustedes más le agrade. Por ejemplo, si usas Smart Money, que se usa, no sé, por ejemplo, oferta y demanda, o cualquier estrategia que uses, te puedes apalancar a esta respuesta de esta noticia. Entonces, aquí podemos ver que la noticia salió menor, por ende el mercado se tira para abajo. Hemos arriesgado solamente, en este caso, 10 puntos y pues estamos teniendo como resultado 20 puntos de profit. Entonces nos saldría rápidamente en 1 minuto y tendríamos la respuesta del mercado así, porque ha salido, en este caso, salió menor de lo que ellos esperaban. Como bien dijimos al inicio, si es menor, pues el oro lo toma no tan bueno porque no es apetecible para los inversionistas. Vayamos aquí, el 14 de septiembre, igualmente de 217, ellos esperaban que sea 225, pero salió 220. Ojo con esta noticia, ¿por qué? Porque de 217
ellos esperaban que suba al menos 8.000 puntos de 8.000 digamos peticiones de subsidio, pero subieron solamente 3. Entonces, respecto al mercado, esto es bueno, ya, porque no ha subido mucho, pero a la misma vez es malo porque subió. Entonces, recorremos. Cuando es bueno para el mercado, el oro lo toma no tan bueno. Pero si es malo para el mercado, ok, recordemos que si aumentan los subsidios, va a aumentar también el precio del oro. Pero en este caso no salía de lo que, no llegó a lo que ellos esperaban. Entonces salió menor lo que se esperaban. Por ende, los inversionistas en ese punto, que se esperaban que iba a ser mayor y protegerse ante una compra probablemente del oro, y al salir solamente 3.000 y no ser tan agresivo en los subsidios, pero sí subiendo, ¿ok? Es muy probable que no estén pues a favor del oro. ¿Por qué? Porque no hay necesidad por solamente 3.000 peticiones de subsidio. Por ende, la noticia es muy probable que lo tome por negativo en el oro. Nos vayamos nuevamente, ya nos vamos en la última tendencia de las 7 hasta las 7:30. Tiramos siempre este perfil de volumen, ok, y nos tira el perfil de volumen aquí. Entonces, como estamos en un minuto, vamos a poner un rango. Ustedes lo pueden hacer hasta menor también de esto. No hay necesidad, pero si nos damos cuenta ya en 7:28 da esto, 7:29 aquí, entonces podrías poner un rango igual aquí o también desde aquí para que puedas darle más respiro. Entonces creas un buy stop y un sell stop. En este caso puedes poner un sell stop desde este punto hasta este punto. Podemos tener un stop loss de 13 puntos aprox. Igualmente aquí podemos tener un stop loss de 13 puntos, un buy stop y un sell stop, y nos damos cuenta que ni bien se lanza la noticia, al ser negativo se va para abajo y nos estaría dando un 1-2 con esta noticia, siempre dándonos con el perfil. Ahora, vamos atrás, pero a un minuto ya no me deja ver, vamos a ver a 2 minutos. Ok, vamos a ver a 2 minutos. Vámonos por aquí. Y hicimos esta. 1, 2, 3 aquí. Y nos vamos aquí. La tercera. Igualmente aquí, 7 de septiembre, nos damos cuenta que era 229. Ya de 229 se esperaba que suba las peticiones, o sea, suban 5.000 peticiones, pero no, más bien bajaron. Entonces esto hizo al contrario de la noticia, por ende debe tener hasta un movimiento mayor. ¿Por qué? Porque ni siquiera está entre sus rangos, ni siquiera fue como esto de aquí, que aumentaba, pero aumentó menos, sino salió todo lo contrario de lo que ellos no se esperaban. Salió que más bien en vez de aumentar disminuyó a 216. Eso lo va a tomar de forma negativa. Igualmente aquí, si estuviésemos a un minuto podríamos ver un rango mejor, pero como no estamos a un minuto no podemos ver ese rango, ok. Entonces nos podemos mover de aquí hasta aquí, ok. Tiramos la última tendencia, como bien les dije, desde las 7 hasta las 7:30 la última tendencia. Nos tira aquí el perfil de volumen, pero como no estamos en la actualidad no puedo ver a un minuto, pero aquí probablemente puedes formar una zona, y ahí también igualmente puedes poner un buy stop y un sell stop. En este caso yo viendo en 2 minutos me he formado en este rango de aquí, he tirado 15 puntos, ok, entre este rango hasta que nos ha dado 7.28, 7.29, un buy stop y un sell stop, y nos podemos dar que nos brindó pues un take profit de 1.2, ¿no? Un 1.2 ahí igualmente, dándose simplemente con la noticia. Vamos a poner en 3 minutos porque no logramos llegar en el otro. Vamos a ver. Recuerden, en un minuto sería lo ideal para que puedan ver los rangos mucho más, digamos, cercanos, ya, en el momento de la noticia. Nos movemos aquí.
esto es el 24 de agosto, salió de 240, se esperaba que salga lo mismo, pero en este caso disminuyó. También salió menos ya de lo que fue en la actual, porque se esperaba que no se mueva, no suba, ¿no? Y se mantenga, pero salió menor. Al igual manera, si es menor, oro cae. En este caso nos damos cuenta ya que a las 7:30, disculpen aquí, esto está muy nido, ahí era, ok, entonces a las 7:30 nos podemos dar cuenta, aquí como no puedo tener el de un minuto, aquí nos marcan la última tendencia, ya desde las 7 hasta las 7:30, la última tendencia, marcamos nuestro volumen, nos marca aquí, ya, pero sería ideal tenerlo a un minuto, pero nuestro rango es en esta última vela, ¿no? En esta última vela, entre 27 y 28 en lo que esté marcando, ahí marcas tu rango, ya un poquito más arriba de la zona, un poquito más, digamos, en el punto donde estamos, si estaríamos a un minuto sería precioso para poderlo ver, y al igual manera, ¿no? Buy stop, sell stop. Nos damos cuenta que con el sell stop nos da un 1-2 abajo, ya, y rápidamente, ¿por qué? Porque salió menor de lo esperado ante la noticia. Recordar que se busca solamente un 1-2, en el 1-1 podríamos poner break even, pero muchas veces la noticia es tan rápida que va a llegar el take profit rápidamente. Esto es un poco para que puedan ver cómo aplico lo que es en la noticia de peticiones de subsidio. Bueno chicos, aquí vamos a ver la segunda parte, que es IPC. En este caso hay que darnos cuenta qué es lo que hace el IPC. Como vimos al inicio, vamos a ver estos datos de inflación que a nosotros nos va a ayudar a tener una mejor confirmación, pues por la parte de futuras subidas de tipos de interés, ¿no? Recordemos que los mercados pues se basan en cosas que probablemente podrían suceder. Por eso se anticipan a ciertos movimientos en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el efecto en esos momentos? El efecto principalmente es respuesta hacia qué es lo que probablemente podría llevar un dato de inflación mayor o menor. Es por ello cuando nosotros iniciamos a tradear, ¿no? Hay que entender que las proyecciones en macroeconomía son toda la perspectiva que puede llevar el inversionista hacia el mercado. Si el mercado se siente que con esos datos a futuro va a estar mal, vamos a ver grandes caídas. Lo mismo con pues cosas pues positivas, ¿no? Es por ello que muchas veces buenas noticias para que salen en el mercado es malas para, por ejemplo, para los índices, ¿no? O a veces las malas noticias son buenas para los índices. Entonces va a depender siempre en qué contexto estamos. Ok, en este caso cuando nosotros vamos a tener los datos de inflación, tenemos que darnos cuenta que primera cosa, que aquí tenemos una tabla, ¿no? Que he tratado de poner los últimos desde mayo, ¿no? Los últimos 1, 2, 3, 4, 5, los últimos 5 meses para poder ver. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, de aquí, ¿no? El 10 de mayo, nos podemos percatar que la inflación baja de 5 a 4.9. Se esperaba que se mantenga en 5, ¿ya? Y también una de las cosas que nos tenemos que fijar antes de todo esto, si ustedes se pueden percatar, de 5 se espera 5, o sea, lo mismo. Pero después me doy cuenta que de 5.0 el resultado es 4.9. No es tanto la diferencia, pero lo que ellos esperaban era un 5.0, ¿no? Entonces aquí puede haber un movimiento ligero, ¿ya? Pero con una dirección al alza. ¿Por qué una dirección al alza para el oro? Porque la proyección respecto a lo que es la inflación, si nosotros tenemos una inflación que se va reduciendo, ¿no? O va bajando el precio, en el tiempo lo que vamos a ver es pues que probablemente la subida de tipos de interés no va a intervenir mucho pues en lo que es la Reserva Federal. Entonces desde ese punto nosotros hay que percatarnos que
cuando la perspectiva del mercado a decirte que sí, se está reduciendo la inflación y por ende vamos a tener pues muy probablemente no vamos a necesitar de una subida de tipos, más bien vamos a, en este caso recuerden que la subida de tipos encarece en este caso la moneda que es el dólar, por ello vemos también una subida de precio en el dólar, pero aquí es el punto donde nosotros tenemos que especular. Si sale 5.0 a 4.9, entonces si la inflación se reduce, no hay necesidad en la proyección de que pues aún suban los tipos de interés, siempre dependiendo también los datos en los cuales estamos en el momento en que también nos mantenemos. Entonces, si nos damos cuenta, la dirección respecto a esta noticia debería ser a un mercado como el oro a la alza. ¿Ok? O sea, subir. ¿Por qué? Porque la inflación, nos están reportando que la inflación ha iniciado a reducirse. Por ende, no vamos a tener pues no vamos a tener necesidad tal vez una subida más de tipos de interés. Entonces, ¿eso qué me suma a mí al mercado como dirección? Para arriba, al alza, ¿no? Efectivamente, ni bien se lanza el dato, podemos ver el mercado pues dispararse, ¿no? En este caso desde el punto de apertura podemos ver que sube casi 183 puntos y por ello yo, al igual como tuvimos en este caso la forma de entrar cuando vimos lo que es subsidio por desempleo, pues en este caso nosotros lo que nos podemos sumar es con alguna estrategia que ya muchos de ustedes puedan usar. ¿Por qué, Gregory? ¿Cómo te puedes apoyar en este caso? ¿Cómo nosotros nos podemos apoyar a alguna estrategia, algún punto, entendiendo que probablemente pueda reducirse la inflación y que eso puede llevar a un impulso al alza al mercado? Primero, hay que darnos cuenta que estamos pues principalmente en un pico. Ok, entonces las probabilidades serían más digamos a favor de nosotros y estaríamos pues en un punto más bajo, ¿no? Como estas zonas, por ejemplo. ¿Por qué, Gregory? O unas zonas no nos gustaría estar aquí y que salga pues un dato positivo, porque lo más probable es que primero manipule para después subir. Lo más interesante sería que nos dé un dato a favor del oro, en este caso que disminuya la inflación para que el oro tenga un impulso al alza y no se encuentre por una zona por aquí, ¿no? Una zona por ahí tendrá un mayor impulso, pero actualmente nos encontramos por aquí, que es esta zona, ¿no? Nos encontramos por aquí, que estamos arriba. Entonces, muy probablemente ahí, pues, el movimiento sea también exponencial, dependiendo de los datos, pero la importancia es esos puntos que nos da en un minuto, en 30 minutos, en 15 minutos. ¿Ok? Entonces, por lo general, si ustedes se pueden percatar, en este punto hemos tenido primero, por ejemplo, aquí un impulso que, por ejemplo, en esta parte tenemos el mercado que no logra llegar a un descuento profundo, solamente desde aquí inicia a tener un impulso más al alza. Entonces podríamos también tener un impulso de aquí hasta aquí y nos percatamos que el mercado frena pues entre las zonas que tengo en mi Fibonacci, que son estas de aquí. Entonces, si nosotros nos esperamos por lo general un mercado que con los datos nos dé un impulso alcista, porque estamos viendo una reducción de inflación, entonces buscaríamos un punto clave donde apoyarnos. ¿Cómo hago yo por lo general en estos eventos que lanzan estos datos? Por lo general trato de tener primero un buen internet para que tengas el dato mucho más rápido cuando te llegue el resultado de estas noticias. Y por otra parte me encanta ver, no sé si nos da al menos en un minuto esa zona, al parecer no. Pero vamos a ver en los nuevos, pero aquí nomás nos vamos a mantener en 30 minutos. Pero al igual que nosotros vimos en este caso subsidio por desempleo, ya aplicaría algo parecido también, pero en este caso tú tienes una expectativa ya previamente a lo que podría suceder. Entonces podríamos entrar en este rango, por ejemplo, ya podríamos entrar en este rango, al igual
aplicando. Obviamente a 1 minuto se vería mucho mejor, pero podríamos aplicar aquí también el rango de buscando un 1-2. Por lo general estas noticias dan una buena cantidad de profit. Podríamos estar buscando un 1-2 más o menos por aquí, ya, y lo otro también más o menos por aquí. Pero a 1 minuto tendríamos una posición mucho más clara, ¿no? Porque actualmente con 30 minutos no podemos hacer mucho, pero esto, por ejemplo, 1-2 sería ahí. Casi nos lleva al 1-2. Si ustedes se pueden percatar, casi llegamos a ese punto, pero hubiese sido un trade a beneficio, porque ni bien llega las 7:30, nos podemos percatar que el mercado responde a favor de la noticia, ¿no? Que la noticia nos está diciendo que hubo una reducción de inflación, por ende el oro no a largo plazo, sino en ese momento, ya en ese momento va a tener ese impacto por parte de los inversionistas. Entonces son movimientos muy rápidos que nos puede ayudar a entender qué probabilidades puede tener, y después vemos que el mercado inicia a caer. ¿Por qué? Porque como bien les dije, lo principal aquí es entender el movimiento corto, no una tendencia, porque en este caso no nos va a dibujar una tendencia, ¿ok? Ahora vamos por la otra parte, que fue en este caso 13 de junio, ya, que aquí de 4.9 pasa a 4, o sea, se redujo la inflación mucho más fuerte que de 5 a 4.9, aquí de 4.9 a 4. Entonces ahí por lo general, al igual que hablamos al inicio, la idea es entender dónde estamos, ¿no? La idea es nosotros percatarnos dónde nos va a agarrar la noticia. En este caso nos podemos percatar, la noticia nos está tomando, vamos a poner por aquí. En este caso, por ejemplo, la noticia del impulso que hemos tenido de aquí hasta aquí, y la noticia nos está agarrando por aquí, aún estamos a un precio no tan digamos agradable, pero por ejemplo está mucho mejor que de aquí, ¿no? Lo ideal sería que nos agarre por estas zonas, ¿no? Nuevamente por estas zonas de aquí, pero si ustedes se pueden percatar, estamos por esta zona de aquí. Entonces, ¿qué es lo que me percataría ahí? También es una respuesta aquí la inflación, que se haya reducido de 4.9 a 4 es un buen movimiento, pero ellos esperaban 4.1, ¿ok? Gregory, ¿qué puede decirnos esto? Nos puede decir que en este caso que también el mercado ya puede estar prevenido a esta respuesta, porque es lo que ellos esperaban, más o menos cambia de un 0.1%, pero en la proyección de movimiento respecto a 4.9 a 4.1 a 4.0 no es mucho. Si se redujo la inflación, es positivo para digamos, para, en este caso, para el oro, pero ahí es donde viene el pero es muy probable que ya lo esté descontando, ¿no? Previamente. Entonces vamos a ir aquí nuevamente, vamos a ver, aquí lo tenemos, y nos vamos a percatar aquí. Entonces, por ejemplo, aquí igualmente, si nos podemos percatar, sería lo ideal entender y ver cómo se mueve en 1 minuto. Pero por lo general, si nos percatamos, aquí en esta tendencia que tenemos, ya, en esta micro tendencia, esto viene así, y lo ideal sería que para que esto se impulse, inicie a recoger por estas zonas de aquí, ¿no? Porque nos está agarrando por aquí, por este precio nos está agarrando. Entonces, lo más probable es que coja liquidez y se dispare, ¿no? Gregory, ¿y ahí cómo aplicarías? Aquí aplicaría lo siguiente. En 1 minuto sería interesante verlo, ya, para ver cómo está aquí la posición desde por ejemplo, desde esta tendencia no, sino desde la tendencia que vamos teniendo desde las 6 para adelante, y ver qué es lo que nos aparece aquí. Pero en esta parte, lo que yo quiero que vean es que el mercado tiene una buena manipulación. Va para arriba y va para abajo.
En este caso yo sí lo tomaría como un punto de stop loss, porque más o menos mi stop loss estaría en estas zonas, ya que aquí es de un minuto, estaríamos por estas zonas de aquí, y hubiese puesto un buy stop y un sell stop, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Que nos hubiese abierto para abajo y para arriba. Entonces yo por lo general, si me abre una dirección, pongo break even rápidamente y trato de llegar al 1.2. Pero en este caso, si se mueve así, yo tocaría un break even y el otro tal vez stop loss, o viceversa, ¿no? Entonces para mí aquí el mercado no me cumplió, pero ojo ahí, también me doy cuenta por la posición donde yo ya estaba. Ok, eso interesa un montón. ¿Para qué? Para que podamos también entender en qué posición nos está cogiendo la noticia. Recuerden que la noticia es un complemento muchas veces a acelerar ciertos movimientos en el mercado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos de 4.0 a 3. Reducción muy fuerte. Y miren aquí, y aquí venimos ya en una tendencia un poco más marcada, ¿no? Un poquito más marcada. Y lo mismo aquí diría que si el mercado me está dando la oportunidad para subir y nos estamos apoyando, por ejemplo, aquí una tendencia pequeña, por eso me gustaría un minuto para poder ver aquí. Si ustedes se dan cuenta, iniciamos a crear tendencia aquí, rompiendo esto de aquí, y esto viene aquí y está por la zona de la tendencia de aquí. Estamos por un valle rompiendo, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Rompiendo, y aquí estamos en un valle. Entonces, si ustedes se pueden percatar, aquí igual hubiese puesto mis rangos, algo así. A un minuto me hubiese gustado, pero después lo vamos a ver. De seguro con el más actual nos puede dar un poco más de, digamos, data, ¿no? Entonces ahí podríamos tener, por ejemplo, un 1.2 aproximadamente. Ahí, más o menos jugando este rango. Y el otro igual, un 1.2. ¿Esto qué me crea? Esto me crea que, por ejemplo, se abra y tengamos un trade 1-2. Es más, y miren esto, al tener ya un impulso desde el valle al alza, su impulso ha sido mucho más fuerte. Podríamos haber ganado un poco más. Pero recuerden, si tienes un plan de trading, cúmplelo. 1-2 va a bastar. Ahora, ¿qué tenemos aquí en los últimos 2 meses? Entonces aquí estamos, por ejemplo, 10 de agosto. Y vemos que la inflación subió 0.2%. ¿Eso qué quiere decir? Que la inflación al tener una subida, ya nos puede estar dando, en este caso, una posibilidad ya de que puedan tener una subida más de tipo de interés, ¿no? Y después de llegar a tocar un piso. Entonces de 3.0 se esperaba 3.3, sale 3.2, ya sale 3.2, pero esta es una gran pregunta. Por eso digo siempre en las noticias se ve desde dónde estamos, cómo estamos, en qué punto estamos y en qué tiempo estamos. Sería la primera subida después de cuántos meses que ha estado bajando. Miren, que estuvo bajando. Muy hermoso. La primera subida. De 3.0 a 3.2. Entonces eso sucede el 10 de agosto. ¿No? Entonces ya si nos damos cuenta, si el 10 de agosto inicia a mostrarnos eso, muy probablemente que inicien a subir los tipos. Eso es una gran probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que nos puede suceder en este caso? Es entender que lo que podría suceder en esos momentos, pero en este caso debería ser una venta para el oro. ¿Ok? Una venta para el oro, ¿por qué? Porque las probabilidades en el tiempo es que inicien a subir los tipos en caso la inflación sube más. Pero de 3.3 a 3.2 no hay mucha diferencia. ¿Ok? Es muy probable que el mercado también ya lo tenga como contemplado. ¿Ok? Es por ello que yo me esperaría una venta, pero ligera venta. No sé si aquí me podrá abrir el 10 de agosto en un minuto.
Déjeme ver. Yo creo que sí, vamos a ver. Si nos brinda data. Creo que no nos brinda data, vamos a ver. En 10 minutos nos está brindando data. Ya. En 10 minutos nos está brindando data. Entonces, a las 7:30, el mercado ni bien abre, se dispara. Ya. Yo hubiese puesto en este caso, un buy stop en este rango. Ya, obviamente me gustaría tener un minuto, pero más o menos debe ser este rango. Recuerden, esto respecto a su tendencia, miren, respecto a su tendencia en la cual estamos, que es más o menos así, rompe, viene, rompe, viene aquí, y lo más probable es que si vamos a buscar venta, estemos buscando por estos rangos, ¿no? Por esos rangos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? O también en el punto donde está, no está mal. Está mal. ¿Qué es lo que yo haría? Aquí, formar en esta zona mi rango. ¿Ya? E ir viendo cómo se mueve la tendencia. Y al igual, buscando 1, 2. Y aquí 1, 2. Ahí está, 1, 2. Igual la compra nos hubiese salido a favor, pero si ustedes se dan cuenta, sube solamente para caer, porque la data que ahí hemos tenido ha sido muy interesante, pero no tan diferente del resultado. ¿Cuándo vamos a ver el resultado diferente? Aquí, de 3.2 esperaban 3.6, pero sale 3.6 más arriba. Pero ojo, ¿qué está sucediendo? Está subiendo mucho más fuerte la inflación. Ahí debería ser mucho más fuerte el movimiento, porque se están esperando una subida de inflación. Y eso que favorece o que sucede al mercado para abajo, solamente para abajo. Gregory, ¿por qué para abajo? Porque las expectativas sería que ya no habría necesidad, habría necesidad, si sigue subiendo los tipos, ya habría necesidad de pues subir aún más los tipos de interés. Okay, vamos a ver aquí que es el último. Vamos en 3 minutos. Entonces, por eso, como bien les digo, aquí si había necesidad, ya en este caso, de subir los tipos, por ende el oro debería caer. Si ustedes se percatan, ¿dónde estamos? Nuevamente mismo ejercicio, ¿no? Estamos ahí, ¿dónde nos estamos encontrando cuando sale la noticia? Aquí abajo, aquí, o sea, por intermedio, por aquí. Pero estamos nuevamente ahí. Seguimos nuevamente ahí. Me hubiese gustado que toque zonas más arriba, estemos por aquí, para seguir a la baja. Pero no estábamos ahí. Pero como respuesta, vamos a ver qué es lo que hace el mercado. Obviamente, si hay una estrategia, o manejas una estrategia, te puedes dar cuenta cómo el mercado cae. ¿Ven? Aquí es muy diferente respecto al otro. ¿Por qué? Porque aquí sí vemos un cambio muy fuerte por parte de la inflación. Entonces, yo que hubiese hecho aquí, estando en esta zona, hubiese marcado por aquí, estando en un minuto, ya no me deja ver, pero estando en un minuto hubiese marcado un buy stop y un sell stop. Me hubiese sacado esta compra, ya, me hubiese sacado, pero solamente al parecer inició a sacar a toda esta zona. Tal vez me hubiese tocado stop loss a esto, pero la venta hubiese abierto en beneficio. Ahora, si hubiese sido el movimiento tan fuerte, hubiese solamente sumado o sea, no hubiese dejado la otra entrada pendiente, hubiese borrado, pero hubiese ido con stop loss. Pero el mercado cae, mire. Imagínense que si hubiese mantenido en este rango nomás de aquí,
hubiésemos tenido un beneficio, miren de cuánto. Si hubiese caído desde aquí hasta aquí son 57 puntos, pero así de rápido. ¿Ok? Entonces la respuesta del oro ante la inflación es: a mayor inflación, pues el oro va a tener, en este caso, muy probablemente una depreciación en el cortísimo plazo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta parte de los tipos de interés, lo que vamos a percatarnos es más que nada cuándo o dónde nos estamos fijando en la parte de los tipos de interés. Lo ideal es entender que los tipos de interés va a tener una correlación, un momento pues digamos inversa contra el oro. ¿Por qué? Porque va a reforzar un poco lo que es el valor del dólar, ¿no? Pero eso va a depender en qué momento nos estamos encontrando de la subida de tipos. Por lo general, eso se inicia a tener esa correlación, digamos, inversa cuando es al inicio de esta subida. Pero ahora, en los últimos datos, nos encontramos ya casi al pico histórico de esa subida de tipos. Entonces, la reacción ya no va a ser idéntica a ello. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos lo que es las noticias, en este caso la parte de los tipos de interés, hay que visualizar o hay que entender que muchas noticias se avalan a lo que podría pasar y otra cosa que también a lo que está sucediendo. Muchas veces no necesariamente la noticia va a ser dependiendo de ese momento, sino puede ser por lo que podría pasar respecto a esa noticia. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, si ustedes se pueden percatar, el 22 de marzo, aquí, el 22 de marzo, la Fed decide subir de 4.75 a 5, pero ya estamos por los máximos de subida de tipos. Entonces, ¿esto qué hace? Que el dólar tenga una mayor, digamos, influencia al alza, ya por esta última subida. Pero también hay que entender que no estamos al inicio de la subida de tipos. Entonces, más que nada también, ¿por qué suben los tipos? Porque hemos estado teniendo esta parte de la inflación como un gran problema. Entonces, es por ello que estamos viendo esta subida de tipos. Pero ya por estos meses estamos viendo esa caída de la inflación. Por ende, al tener ya esa caída, esa respuesta que hemos visto que cayó del 9 casi 3 en la actualidad, 3.5 si no mal recuerdo, ya estamos al final, digamos, de esa tendencia de haber subido. Si van a subir, están subiendo poco a poco, entonces ya el impacto no es igual que fuerte como al inicio. Entonces, por lo general, si se suben los tipos de interés, el oro debería tener una caída, ¿no? En este caso. Pero, si ustedes se pueden percatar, en estos puntos de la noticia, nos podemos percatar que al momento de lanzamiento de cada noticia, nos podemos percatar que el oro, al momento de subir, pues gracias a los resultados de esta noticia, nos percatamos esta evolución de aquí, esta subida. ¿Por qué, Gregory, si me estás diciendo que al subir los tipos refuerzan el dólar? En este caso te estoy diciendo que ya estamos en la última parte de la subida. Por ende, muchas veces el mercado ya se anticipa a ciertos movimientos. En este caso, pues nos podemos dar cuenta que el mercado ya no tiene la misma respuesta, sino una respuesta inversa. Allá por la parte de las últimas subidas de tipos de interés, nos podemos percatar que el oro inicia a subir, ya a tener digamos, un punto diferente. Y también esto ¿qué va a hacer? Hace que pues a mayor subida de tipos ya también sufran los bonos. Ese es un punto muy interesante. Recuerden siempre de tener los rendimientos del bonos a una parte y el oro a la otra parte para poder entender estos movimientos también de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, en esta parte, al igual como las veces anteriores, podríamos estar visualizando dónde se está alojando ese movimiento y buscar de comprar o vender
ya de forma con buy stop y sell stop en estas zonas. Lo mismo va a pasar en los siguientes. ¿Por qué? Porque ya estamos en los puntos finales de la subida de tipos. Lo mismo aquí. Si nos podemos percatar, aquí el 3 de mayo, ya, la Fed sube de 5 a 5.25. Ya no está subiendo agresivamente. Y hace lo mismo el mercado. Miren. Se impulsa al alza. ¿Ya? Y buscaríamos esta zona de aquí. Esa zona de ahí se mantiene el alza, pero recuerden un punto clave a estas subidas, ya va a subir primero, pero después descuenta, sube y después descuenta. ¿Por qué? Porque primero interioriza la noticia y después ejecuta lo que ha pasado en realidad. Vámonos por aquí también, lo que es el 14 de junio. El 14 de junio nos podemos percatar que el mercado pausa los tipos de interés, ya no sube. Entonces aquí podría haber sido más bien una debilidad hacia el dólar, ya, pero estamos en los finales ya de la subida de tipos de interés. Y aquí hace lo contrario, miren, se aloja aquí el mercado en esa zona, buy stop, sell stop, y nos hubiese dado esto. Y lo mismo, miren, primero sucede sobre el movimiento y después lo que realmente debía hacer. Lo mismo es en la otra parte. Si ustedes se pueden percatar, lo mismo es aquí. Sube y después baja. Sube y después baja. Entonces, si ustedes se pueden percatar en esta parte del oro, ya, el miércoles 26 de julio, vamos a ver aquí, el miércoles 26 de julio, la Fed sube una vez más los tipos, al igual que las partes anteriores, hace primero lo contrario, ¿no? Se aloja primero en las zonas claves, sube, ya, y después hace realmente el movimiento. ¿Se dan cuenta? Esto es con los tipos de interés, a diferencia de las otras noticias que son más en el punto de la reacción después de un dato. En esta parte primero interioriza, porque estamos mientras también no solamente a la subida de tipos, también estamos ante un discurso por parte del presidente de la Reserva, que en este caso es Powell. Y así podemos darnos cuenta que como la última, también nuevamente pausan los tipos, y como bien les dije al inicio, debería haber hecho primero lo contrario, pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a percatarnos que el mercado aquí se aloja, cae, ya, cae, y después el mercado, pues en esta parte sube, ¿ok? Entonces, de aquí nosotros nos podemos percatar que el mercado primero interioriza la noticia y después ejecuta, ¿no? En este caso, con la pausa de tipo de interés, el mercado primero entiende a un reforzamiento hacia lo que es los bonos, y después recién tenemos este impulso, ¿no? Pero en esta parte que ustedes se pueden percatar todo el depreciamiento del oro viene también por parte de lo que hemos estado viendo en los rendimientos de los bonos del tesoro. Es por ello que también tenemos esta tendencia mucho más marcada. Lo que estamos hablando actualmente es con el impacto en la salida de las noticias y después lo que ejecuta cuando salen las noticias, ¿ok? Entonces todo esto es por parte de los tipos de interés. Y después vamos a pasar a ver la otra noticia que también impacta en la parte del oro. Pero antes de cerrar este capítulo de los tipos de interés en frente del oro, quería mostrarles un punto aquí interesante. Por ejemplo, miren, el 21 de septiembre, o vamos a ver una subida tan fuerte aquí, por ejemplo, el 2 de noviembre, ya, el 2 de noviembre, por ejemplo, vamos a irnos por aquí.
2 de noviembre, a ver, déjenme ver. 2 de noviembre. Quiero mostrarles esto para que antes de cerrar este capítulo, miren, 2 de noviembre es por aquí. Vamos a marcarlo. 2 de noviembre, por aquí. Miren aquí, por ejemplo, en el 2 de noviembre, ese es 1 de noviembre, vamos a ver, vámonos por aquí. Por ejemplo, este es el, cuando suben de 3.25 a 4, es el 2 de noviembre. Ya. Que el 2 de noviembre a la 1. Ya. Entonces aquí, si ustedes se pueden percatar, el mercado sube fuertemente los tipos a un 0.75 y esto realmente habría sido el impacto en estos tiempos de subida de tipos, porque aquí recién estábamos en la subida y la Fed era agresiva, ¿no? Y en la parte del oro, tranquilamente, aquí podíamos haber buscado unas ventas claves. ¿Por qué? Porque estábamos encareciendo el dólar y podemos ver esta respuesta ante ello, ¿no? Entonces recuerden, la parte de los tipos de interés sí tiene una reacción al momento del dólar. Actualmente tiene una forma de reaccionar, pero anteriormente también tenía otra forma porque estábamos al inicio de estas subidas de tipos de interés. Así que vamos a pasar a lo otro, que es la otra noticia, para poder ver el impacto en el oro. Hola, mi nombre es Gregory Trejo y mañana tenemos IPC. Este dato de inflación es tan importante porque nos dará una visión respecto a los tipos de interés de cómo se estarían moviendo en el mes de noviembre. Así que esta data es tan importante para poder entender la siguiente tendencia de los mercados financieros, en mi caso en el mundo del Dow Jones, Nasdaq, SP500. Por lo general nos estamos percatando que hemos venido ya de una gran caída realmente de la inflación, pero actualmente uno de los problemas es que si va a seguir reduciéndose la inflación o va a tener un repunte. Tenemos por parte de nosotros, actualmente tenemos lo que es la guerra y probablemente puede generar volatilidad ante el petróleo y eso podría elevar la inflación más adelante. Pero ¿qué es lo que nos esperamos? Nos esperamos, por lo general los datos son no malos. Se esperan que reduzcan la inflación de 4.3 a un 4.1, de un 3.7 a un 3.6. Así que si los datos salen menores de aquí, de los que tenemos de estos números de aquí, del IPC subyacente y del anual, un 3.5 por ejemplo del IPC anual o un 3.4, podría generar una volatilidad a la alza a los mercados. Con esto generando tranquilidad porque nos daría esa intensidad de que aún no van a subir los tipos de interés. Y eso pondría pausa a estos subidas de tipos con una mejora en la parte de la inflación. Ahora, si sale más arriba de lo que ellos esperan, por ejemplo, un 4.3, un 4.4 y aquí igualmente un 3.7, un 3.8 o hasta un 3.9, podría ser muy negativo para el mercado y podrían caer el día de mañana. Y con ello probablemente esta encuesta cambie de porcentaje, porque si la inflación sube, es de seguro que la Fed estaría pensando de subir una vez más los tipos de interés. Por ello, en este gráfico te explico que por lo general, si el mercado se va a mantener por aquí y el día de mañana sale, por ejemplo, vamos a poner que la inflación se ha reducido, por lo general podría manipular y hacer este movimiento. Ahora, si sale, pues en este caso negativo, por lo general podría hacer esto, llegar por esta zona y después caer el mercado. Así que mucha atención el día de mañana, alta volatilidad y mucha atención a ese dato que se va a lanzar el día de mañana. Y bueno, si llegaste hasta aquí y espero que te esté gustando el curso del oro, pues decidí que este material, ya que iba a ser dispuesto para todos de trading en vivo en exclusiva, pero también abierto para todo el público más adelante. Pero si llegaste en este punto, yo sé que todavía quedan 2 a 3 noticias para poder terminar este curso del oro, pero decidí regalarle mensualmente a 50 personas que puedan asistir a las oficinas de Dreamers y
así puedan culminar el curso del oro y poder hacer preguntas y estar así más de cerca con todos ustedes de cualquier parte del mundo. Y espero que te guste esta idea y deja un comentario ahí abajo para tomarte en cuenta y puedas asistir a las últimas clases del oro.